En ese aspecto lo entiendo. Pero Vemos tratando no antes, es. espero que tengas también un buen fin de año y un próspero 2025. Gracias por estar aquí, por ver mis vídeos y apoyarme tanto. Créeme, significa muchísimo para mí. Y bueno, cumplidas todas las formalidades y habiendo repartido un poco de amor en la introducción, pasemos a algo que quizá no sea tan bonito. Y es que el capítulo 5 de Skeleton Crew es raro. No solo por lo que se muestra o porque el personaje de Jod Nanabu me desconcierta muchísimo, en un buen sentido. Tampoco porque hemos conocido parte del misterio de Atatin y que debo decir que me ha decepcionado un poco, sino porque no me convence mucho cómo se han ido desarrollando los acontecimientos. Pero antes de hablar de ello y criticar con Eso estoy de acuerdo. ¿Te esperas que Tatin sea algo más? argumentos algunas cosas que creo que no encajan del todo, voy a resumir brevemente la trama para los que no están siguiendo la serie. Tras el capítulo anterior donde SM-33 intentó matarlos, los niños consiguen tanto anular esa orden como también que el droide les diga dónde está la guarida de su antiguo capitán. Él les comenta que ahí es muy posible que encuentren las coordenadas de Atatin y todos están de acuerdo en ir. Así llegan al planeta Lanupa, donde para consternación de SM-33 han convertido todo lo que conocía en un balneario. Mientras investigan dónde podría estar oculta la guarida del capitán, una cazarrecompensas identifica a Jod y llama a la banda de piratas del principio, quienes los persiguen por un laberinto de trampas. Afortunadamente los protagonistas encuentran el escondite del capitán pirata y se atrincheran dentro. Allí empiezan a buscar el diario del capitán y efectivamente una vez que lo encuentran y lo revisan, consiguen obtener las coordenadas de Atatin, pero también su mayor secreto. Resulta que los piratas buscaban ese lugar porque había sido la casa de la moneda de la antigua república, vamos, donde se fabricaba el dinero. Las cosas se tuercen en este punto porque Jod desafía a Fern a un duelo a muerte para convertirse en el nuevo capitán y SM-33 no puede impedirlo porque así funcionan los protocolos. Como es de esperar, Jod vence a Fern y la obliga a rendirse, siendo ahora él quien da las órdenes al droide. Pero antes de que les haga prisioneros, los cuatro niños logran escapar activando una trampilla y el capítulo pues finaliza ahí. Como siempre hay varias cosas que hay que comentar, así que vayamos por partes y al final hablaré de algo que sí que me está empezando a molestar bastante de la serie. Bien, para empezar debo decir que esperaba más de los padres en este episodio. Vamos por el capítulo 5 A ver, de si los los padres apenas se van a meter, casi hasta el final no lo vamos a ver apenas. Y siento que, como va a decir, creo, tendrían que estar más implicados y ser ellos quienes dieran la información. Pero he dicho desde el inicio que es como una casa de la moneda, pero por lo que te explican, los 9 planetas funcionan igual, casas de la moneda. Y conforme corrompían el país, lo destruían. Es como, a la que los Jedi acaban corrompiendo el país de la casa de la moneda, a todo por culo. Convirtiéndose en 9 planetas de joya por haber sido planetas que tenían la casa de la moneda. 8 que tiene la serie, así que si hacemos matemáticas básicas quedan 3 y tal y como dije en la reseña anterior, ya es hora de que se cuente la otra parte de la trama, es decir, el arco de los padres en teoría tiene que servir para ir viendo lo que ocultan las autoridades de Atatin y de cómo ellos se organizan de forma clandestina para encontrar a sus hijos, pero no hemos tenido nada de eso. Sí, apenas unos minutos en los que están a punto de descubrir al padre de Wim haciendo cosas que no debe, pero no hay nada más que eso. Se menciona que las autoridades y en especial ese misterioso Y ahora luego, supervisor no quieren ayudarles a encontrar a ahora sí, seguimos con el Skeleton Crew. Ah, he votado ya a Sherlock, tiene 50-50. ese misterioso supervisor, no quieren ayudarles a encontrar a los niños y que tendrán que encargarse ellos mismos. Pero eso es algo que ya sabíamos del capítulo anterior. Exacto. Y considero que ha sido una pérdida de Pero sabíamos del capítulo anterior desde el inicio. Coño. Tiempo. Espero que para el siguiente ya se centren más en contar esa parte de la historia, porque es importante conocer cómo funciona todo desde dentro. También tengo que hacer hincapié en las actitudes de Wim. Pasé por alto su desarrollo de personaje entre comillas, en los capítulos anteriores, asumiendo que le importaba poco o nada su relación con su padre, ya que lo que realmente quería era irse de aventuras. Pero en este capítulo el niño se derrumba emocionalmente y admite en voz alta que le echa de menos, tanto a él como a su difunta madre. Y la verdad es que no sé cómo tomarme eso, porque hasta este momento no había nada que hiciera sospechar de esa actitud por parte de Wim. Es decir, ¿por qué se derrumba ahora? ¿Por qué no antes, cuando estaba en peligro de muerte y le habían puesto al frente de un grupo de hombres armados
animados? Hasta este punto Wim se lo había tomado todo como una broma y ni siquiera después de aceptar que quiere volver con su padre, vemos que su actitud haya cambiado. Sí, se va a llorar solo en un rincón y es Jod el que le anima, destacando que su imaginación porque empieza a ver es la una realidad, gran coño. virtud, pero Aquí ya empieza a luego ver el sigue chaval la igual y realidad. no hay rastro de ese arrepentimiento. Ya es algo, sí, eso tengo que admitirlo, pero creo que aún le queda mucho al personaje para llegar al potencial que puede tener. Y más aún cuando al final, en vez de crear un momento épico con el niño encendiendo el sable de luz y plantándole cara a Jod, lo resuelven de forma cómica y dejándolo nuevamente en ridículo. Ojo, no digo que Wim peleara con Jod o algo así, sino que creo que hubiera estado bien darle su momento para brillar, venciendo sus temores y mostrándolo Aquí tendría que haber podido mínimo tener el sable de luz encendido y que no fuera al revés. Poco más maduro. Me quedo con ese instante de vulnerabilidad emocional entre tanta actitud de aventurero y espero que se retome más adelante. Y finalmente, antes de pasar con el mayor La tuya ya se traca. Tú ya le haces guerra a tu defecto que encuentro a la serie, tengo que decir que, a diferencia del resto, el personaje de Jod Nanabuth sí que está siendo interesante. Y no es solo por la actuación de Jude Law, que la verdad es que creo que lo está abordando, sino por el enfoque que le están dando. En cada escena hay gestos, actitudes y frases del personaje que te desconciertan, y está hecho con toda la intención del mundo. Sí, sus numerosos nombres son una pista de que ese hombre no es lo que aparenta, pero a mí me llama más la atención la diferencia abismal que hay entre las reflexiones que hace y cómo actúa pocos momentos después. El ejemplo más claro de todo esto es la conversación que tiene con Wim. Le da un discurso muy interesante, sacando palabra por palabra lo que le dijo Qui-Gon a Anakin en La amenaza fantasma: tu enfoque determina tu realidad. Por estas cosas, y también por lo que le dice acerca del peligro que supone el apego y el dejarse llevar por el miedo, Jod parece un Jedi en toda regla. Se podría debatir si tiene sentido o no que le diga a un niño que no pertenece a la orden que no sienta tanto apego a sus padres, pero ese es un asunto relativamente menor. Mi punto es que sus reflexiones encajan bastante bien con lo que diría un Jedi ideológicamente parecido a Qui-Gon, es decir, un Ronin, un miembro de la orden que no se adhiere del todo a las normas y que prefiere seguir su propio camino porque tiene un... Exacto, es una buena referencia sin faltar al respeto. Toda la saga como hizo de Acolyte. Porque le están representando en sí el Windows. En Windows no es. Windows representa toda la corrupción literalmente. Pero sí Qui-Gon y Anakin igual y demás. Exacto, recicla una frase cambiando el contexto, pero sin quitarle su contexto, sin quitarle la fuerza y sonoridad que tenía en su momento y por sobre todo desde el respeto. Lo cual de Acolyte no lo ha tenido en ningún momento. Un modo particular de ver las cosas. Lo extraño es que a pesar de que Qui-Gon no estaba muy apegado a lo que decía el consejo, sus principios morales eran firmes, y en el caso de Jod no parece ser así. El personaje es un pirata, alguien que muy seguramente haya asesinado a gente inocente y por lo tanto no puede ser considerado como una figura virtuosa o un buen ejemplo, y sin embargo las reflexiones que hace le acercan a los ideales de la orden. Hay una desconexión entre lo que dice y lo que hace que realmente me parece muy curiosa, y me gusta observar cómo se comporta en las distintas situaciones que van presentándose. No sé hasta qué punto el personaje que vemos es pura fachada o si realmente Jod es un Jedi que ha renegado de su pasado, aunque no del todo. Desde luego, amenazar a unos niños y engañarlos para hacerse con un tesoro por la fuerza no es algo muy digno de un Jedi, pero la reflexión que le hace a Wim revela que sí que le importan los niños hasta cierto punto y que también cree en lo que está diciendo. Es un personaje intrigante cuyas intenciones no están del todo claras y está haciendo que me interese ver quién es realmente y qué es lo que quiere. En ese sentido, el capítulo 5 también me ha parecido correcto en cuanto a la dosis de humor y seriedad que maneja. Skeleton Crew es una serie con un enfoque humorístico bastante sencillo, con bromas que puede entender todo el mundo y que se usan desde la perspectiva de los niños protagonistas para que todo tenga esa aura de inocencia. Y aún así, y sí que es cierto que no tan a menudo como a mí me gustaría, tampoco duda en ir metiendo escenas un poquito más adultas. Un ejemplo es cuando Fern le pregunta a Jod qué es una concubina y este se hace el loco para no tener que responder. Me imagino a los niños que hayan visto el capítulo preguntándole lo mismo a sus...
Es que a ver cómo respondes eso a un crío. Padres que muy seguramente se vean en aprietos tratando de darles la respuesta. Es un guiño humorístico bien puesto que crea situaciones divertidas sin recurrir al recurso típico de darse golpes o soltar el chiste fácil. Y otro ejemplo de esas situaciones maduras es cuando los piratas le pegan un tiro al agente de seguridad y este cae en una trampa que le empala. Aunque no se ve de forma explícita, y creo que todos estamos de acuerdo en que no sería muy apropiado en una serie de Disney, celebro que se atrevan a sugerir esas cosas. Ya digo, me gustaría ver esos momentos más a menudo, porque a fin de cuentas es una serie de piratas sin escrúpulos y creo que Skeleton Crew mejoraría mucho si perdieran el miedo a herir sensibilidades. Pon más muertes, crea más sensación de peligro real para los protagonistas y te aseguro que la gente te aplaudirá por ello, porque en eso creo que la serie sí que flojea bastante. Pero el mayor problema que tiene Skeleton Crew no es ese, que ojo, también lo considero una asignatura pendiente. No, el problema más grave que le encuentro a la serie son sus conveniencias. Si revisas mis reseñas anteriores podrás notar que no hago mucho hincapié en ellas, y eso es porque estaba esperando a ver si era algo puntual o si iba a ser un modus operandi, es decir, si la serie iba a depender exclusivamente de ellas para que la trama avanzara. Y por desgracia, al menos en este capítulo 5, me han confirmado que es justamente eso. En este episodio hay demasiadas conveniencias para mi gusto. Por ejemplo, no se permiten niños en el balneario, pero Wim y Fern se pasean a sus anchas con SM-33 sin que ninguno de los guardias les vea o les llame la atención. Y eso es aún más descarado cuando rodean a Jod, KB y Neil y se dan cuenta del engaño. Es decir, a ellos sí que les ven, pero a los otros dos no, a pesar de ir sin capuchas y paseando a simple vista. Es algo demasiado raro, en mi opinión. Pero eso ya lleva pasando en muchas series de Star Wars, que tiran un poco las conveniencias. Otra conveniencia que se está repitiendo en los capítulos es encontrar a la persona adecuada en el momento adecuado. En el capítulo anterior fue a la niña soldado, que les habló del lugar donde estaban las coordenadas y que les ayudó a llegar. Y en este capítulo es el alienígena que se encuentran en la sauna y que casualmente no solo le interesan las historias que cuenta Wim, sino que también tiene la capacidad de partir una roca para que los protagonistas puedan pasar y continuar con su aventura. Son momentos puntuales que vistos de forma individual no te parecen tan graves, pero que si se repiten una y otra vez, pues ya te hacen arrugar un poco la nariz. Estoy dispuesto a pasarlos un poco por alto, como he ido haciendo hasta ahora, porque el tono de la serie ayuda a camuflarlos. Como todo tiene un tono ligero, son aventuras vividas por niños y el enfoque que se desprende es el de situaciones que no tienen un riesgo real, con lo que no estoy de acuerdo, ojo, esas conveniencias se sienten casi como un elemento más de la trama. La serie no se toma en serio a sí misma y no se aleja de lo que quiere ser, que es una historia de piratas contada para niños. Así que esas cosas no las va a notar un niño. Además, como he mencionado antes, el humor es muy sencillo y el tono te atrapa para que veas todo eso como algo natural. Está mal porque no hay que dejar pasar las cosas simplemente porque estén enfocadas a un público más infantil, pero tampoco es tan grave como sospechaba, de momento. Aún así, creo que se están acumulando demasiadas y en especial hay una que creo que no se puede dejar pasar. A ver si se te ocurre una respuesta lógica para la pregunta que voy a hacer, y si la tienes, por favor, no dudes en dejármela en un comentario. La pregunta es la siguiente: ¿por qué Jod ha esperado hasta este momento para retar a Fern por el puesto de capitán? Dicho de otra forma, ¿por qué razón no lo hizo antes? Entiendo que Debería necesitar toda la información. No puede ser capitán sin tener al 100% la información, le convierte en tal información. Aquí la pregunta creo que es fácil de responder. Le conviene que siga a los críos porque él es consciente de que son el mapa. Ahora que tiene el mapa completo ya no le sirven. Ya necesitan el poder. Mientras no tiene el mapa completo, el poder le conviene que lo tengan otros para él estar protegido. A él los críos se la sudan entre 3 payas y 3 payas al cuadrado. Porque si no, no los tendría puestos como líder y sin importar que pudieran estar ciertamente desprotegidos. Literalmente los traiciona en el momento que ya tiene todo lo que necesita. Por lo que simplemente ha esperado a tener todo para poder tomar el poder y tener ya al completo todo, tanto el poder de la nave y del droide como el poder de tener toda la información. Que no lo hiciera al principio cuando no sabía que los niños eran de Atatin, pero una vez lo supo, ¿qué le impidió tomar el control en ese momento? No hay no tener las coordenadas. Puedes saber que son de Atatin, pero si no tienes las coordenadas tienes un 10% de la información, no el 100%.
una revelación en el capítulo 5 que justifique esa decisión por parte de Jod. Solamente han averiguado las coordenadas reales de Atatin y que el planeta era donde la antigua república fabricaba sus monedas, y ninguna de esas dos cosas cambia la dinámica del grupo. Jod pudo hacerse con el control al final del capítulo anterior, una vez que SM-33 reveló las instrucciones de su antiguo capitán. Lo de ir al balneario, encontrar la cámara del tesoro y las coordenadas reales de Atatin se podría haber hecho igualmente aunque Jod estuviera al mando. Es más, podría haber dejado a los niños atados y amordazados en la nave en vez de fingir todo el asunto con... No creo. Porque si al fin y al cabo los propios críos son como el mapa, sin toda la información que, por mucho que sean críos, ellos al fin y al cabo son los que reciben o tienen toda esa información. Las túnicas que le metió en un serio problema. Habrían ido el droide y él buscando el símbolo del capitán sin tener a los niños. Sí, pudo usar la fuerza, lo que quiere decir que en algún punto ha podido ser algún Jedi, antes de ser un cazarrecompensas, un pirata cazarrecompensas, ha podido ser algún Jedi o dedicarse a algún, o haber intentado entrar para entrar a ser Jedi o algo. Que es lo que tampoco se explica, y a mí me genera más duda el hecho de que John Naboo puede utilizar la fuerza, que el por qué no ha atado y ha secuestrado antes a los críos. Sí, ha tenido que tener algún entrenamiento o algo. Enredando por ahí. ¿Por qué no tomó el control antes de aterrizar? Realmente he intentado encontrar una razón lógica, pero no lo he... Para tener toda la información. Exacto. Pero me genera más duda la fuerza que él tiene que lo de los críos. Pero los críos es buscar toda la información posible para volver. Y a la vez obtener el tesoro que acaba de descubrir. A los críos le conviene tenerlo por delante de como si fueran los capitanes. Es decir, si fueran sus jefes, para tenerlos como escudo. Conseguido. Puede parecer un problema menor, O así me pero da a mí la no lo sensación. es. Si dependes de una conveniencia para que la historia siga avanzando, o peor aún, para forzar una situación de tensión que podría haberse evitado perfectamente Sí. usando la lógica, la serie tiene un problema serio. Ya digo, las otras conveniencias son pequeñas y que se pueden medio justificar usando el tono de la serie como excusa. Una excusa pobre, sí, pero puede servir hasta cierto punto. Esto del motín de Jod retando a Fern no es una conveniencia pequeña, sino el punto de inflexión que cambia por completo la dinámica del grupo. Hasta este momento Jod estaba obligado a obedecer a los niños, siendo uno de sus socios, cuando lo cierto es que desde hace un par de capítulos tenía la oportunidad perfecta para dejar de hacerlo, y no ha sido hasta este momento cuando ya todo... Como tal, perfecta no la tenía, porque le faltaba la información. Y los críos son al fin y al cabo el mapa. Como se ha dicho desde el inicio de la serie. Entonces, ha esperado a tener toda la información y a tenerlo todo. A la que ha tenido todo es cuando se ha revelado. Mientras le ha faltado el más mínimo número de coordenadas, ellos por delante, él por detrás, él siempre protegido por los críos. Fingiendo que protegía a los críos, pero los críos eran su escudo. Exacto. Mientras le ha faltado toda la información al 100%, él fingía cuidar a los niños mientras los niños eran su escudo. Acá ha tenido toda la información, a los queréis. Yo mando. Porque él está diciendo, podría haber tomado hace dos capítulos la serie, la nave y demás. Sí, pero no tenía la información, que es lo que le interesa, para saquear a Tati. Todos saben dónde está At-Atin, que ha decidido actuar. Ya digo, lo veo todo demasiado rebuscado, y esta conveniencia en particular creo que es No está tan rebuscado, si lo piensas bien, no está tan rebuscado. Y sí hay una cierta conveniencia, pero aquí sí que discrepo de no está tan rebuscado, la respuesta es simple. Falta información. Si la información a él no le conviene estar al frente. Porque le interesa poder tener a su favor a los piratas y decir, tengo información que nos puede hacer ricos a todos.
demasiado grave como para dejarla pasar así como así. Déjame tu opinión en un comentario para saber si estoy exagerando o no, o si tienes una explicación que justifique por qué Jod ha esperado justo a este momento para actuar de esa forma. Y para finalizar, creo que se está abusando demasiado de... Exacto. Si él se pone al frente, sin información, sin nada, el culo lo tira al aire. Pero si deja a los críos que hagan las cosas y sean ellos los líderes y demás, cuando obtienen la información, con mandarlos a la mierda, háganlo ahí con Dios. Y es literalmente lo que ha hecho. Me está pegando. ¿Vale? Es literalmente lo que ha hecho. Realmente la pregunta que él tiene es por no fijarse mínimamente. Porque si te fijas, él en todo momento ha dejado que los críos investiguen, sean los que vean, sean los que descubren todo. Lo estamos viendo todo desde el punto de los niños, pero se nos olvida que hay momentos en los que la historia se ve desde el punto de Jon Nanabut. Y cuando se ve desde el punto de Jon Nanabut, hay que ver desde fuera cómo lo están viendo los críos, para darnos cuenta de que los críos están sacando toda la información mientras él solo está viendo y esperando a tener todo para dejarlos parados. Y que esa falsa protección que él hace con los críos es eso, una falsa protección para su propia conveniencia. Que sí, que hay muchas conveniencias de personajes que aparecen casualmente justo en el momento que necesitan claves, y que me parece que es lo que más me chirría también, pero la pregunta de él es muy fácil de responder. Del mismo recurso para hacer que la trama avance, y me refiero a tener que encontrar un sitio donde estén las coordenadas del planeta de los niños. Primero fue el observatorio del búho, después fue la sala de columnas en Ad Akran, y en este capítulo tanto la guarida del Capitán Pirata como posteriormente su diario personal. Lo veo demasiado repetitivo para mi gusto, y espero que de cara a los capítulos que faltan ya no sea necesario recurrir a ese tipo de trama. Como conclusión, el capítulo no me ha parecido malo, al igual que los anteriores. Exacto. Le era más útil tener a alguien que haga el trabajo por él y no ensuciarse las manos y esperar a tener todo para él estar en perfecto estado y tener el poder, que buscarlo por sí mismo. Porque además los críos, como quiere volver a casa, no va a tener problema en buscar toda esa información por él. Él está aprovechando de unos niños que quieren volver a su casa para obtener toda la información de gratis, sin tener que mover un puto dedo. Me ha entretenido, el humor que se ha usado sigue siendo de mi agrado en general, y el personaje de Jon Nanabut me está interesando cada vez más. Por el contrario, creo que a estas alturas se está abusando demasiado de las conveniencias, sobre todo con lo del motín que le hace Jod a Fern, y también creo que la revelación de Atatin como Casa de la Moneda de la Antigua República le quita gran parte de la gracia al misterio del planeta. Aún queda por saber si sigue siéndolo o si se ha convertido en la tapadera de algo más, pero sinceramente me ha decepcionado bastante. Veremos cómo consiguen salir los protagonistas del lío en el que se han metido, o si Jod cambia de opinión, al igual que cómo actúan los padres de los niños, pero para mí lo del misterio de Atatin ha bajado varios puntos. Como siempre, déjame tu opinión en un comentario, suscríbete si no lo estás porque estamos a nada de llegar a los 300. No creo que haya bajado tanto, para mí. ¿Qué notificaciones tengo aquí? Pues simplemente era obvio que tiene que ver con los Jedi. No van a ser experimentos que sean muy tal, porque para ellos todo lo que saliera de lo conveniente o las reglas era malo. Pero a ojo público era malo. Luego a pensar de todo, hacían 200 corruptelas y 200 cosas, pero al ojo público todo parecía estar mal, todo era incorrecto, todo lo que fuera contra los designios de la fuerza era malísimo. Pero luego hacían barbaridad.